Buenas tardes a todos. Les damos la más cordial bienvenida a esta capacitación, agradecidos de que asistan a ella. Nos encontramos también agradecidos nuevamente pues, de mi parte con la Federación Ganadera de Córdoba, con la coordinadora, la doctora Eliana Cruz y su equipo de trabajo, quienes pues, nos han dado este espacio para ustedes los afiliados. Mi nombre, como ya lo dijo la doctora, Fernando de la Espriella, soy abogado especialista en Derecho Tributario de la Universidad Externado, hago parte de la firma FDS Legal, localizada acá en la ciudad de Montería, y nuestros aliados en Bogotá, B2B Abogados y Consultores, su gerente, la doctora Daniela Gordo y el doctor Milton González. Para nosotros, nuevamente, es un gusto brindarles esta capacitación. Entendemos que muchas veces el empresario, por estar desarrollando su actividad, no le queda tiempo o le es muy difícil estarse actualizando sobre estos temas de liquidaciones. Entonces, quisimos facilitarles este espacio para que estén al tanto. Y un dato importante, la UGPP, que sobre ella hablaremos más adelante, en su último informe de gestión mencionó o citó cuáles eran los sectores que tenían mayor desconocimiento al momento de realizar los aportes a seguridad social. Ellos en ese informe dijeron expresamente que el sector ganadero y agricultor y del transporte eran quienes más presentaban problemas y estaban más propensos a generar evasión. Entonces yo, a modo de introducción, quiero primero hablarles sobre cómo nos convertimos en obligados a realizar aportes al sistema de seguridad social integral y sobre los riesgos que comporta como persona independiente que se dedica a la actividad ganadera el omitir o no hacer en debida forma estas cotizaciones. Hablaremos también sobre la OGPP y posteriormente pues le daremos el espacio al doctor Milton para que haga su intervención. Doctora, ¿me permite por favor compartir pantalla para una presentación? Claro que sí, ya estás habilitado. Existen algunos errores comunes en materia de aportes a la seguridad social. Uno de ellos, y es quizá el más común, es cuando la persona desarrolla diferentes actividades que le generan un ingreso, pero al momento de cotizar o de sacar su IBC, su ingreso base de cotización, solo está conformado por una de esas actividades. Lo cierto es que ante la ley esto es considerado como una evasión, debido a que el IBC no es proporcional a los ingresos que recibe como trabajador independiente. Estos ingresos le generan la obligación a él de aumentar este IBC. Incluso vemos que a pesar de tener grandes ingresos, las personas siguen haciendo los aportes únicamente en base al salario mínimo. Los ingresos por los cuales te pueden calificar como un trabajador independiente pueden resultar de una o varias actividades. Si usted tiene inversiones y recibe ingresos por arriendos, o si usted recibe rendimientos de parte de su banco por tener CDTs, fiducias o cuentas de ahorro, si tiene acciones en una sociedad y este le reporta dividendos, y si por ventas genera utilidades, va a ser considerado como un trabajador independiente, ya sea que haga parte de una sola o de varias. Igualmente, si usted recibe ingresos por honorarios, comisiones o servicios, por su actividad de médico, contador, en general, las actividades que se consideran liberales, las profesiones que se consideran liberales, si tiene un contrato de prestación de servicios personales o con empleados a cargo, si es ganadero, lógicamente, si es comerciante, va a ser también considerado como una persona independiente, un trabajador independiente, y va a tener que realizar aportes a la seguridad social siempre que sus ingresos durante ese mes sean superiores, iguales o superiores al salario mínimo. Aquí, en este punto, es importante decir que con el nuevo decreto se abre esa posibilidad de que en algún momento se puedan hacer aportes por debajo del salario mínimo cuando existan trabajos por horas.
Eso sería un tema que se irá desarrollando, habría que esperar otros pronunciamientos que hagan otras autoridades acerca de eso, pero en teoría se podría decir así a primera impresión a la lectura del decreto que eso se podría hacer. Aportar correctamente significa lo siguiente. Significa que usted debe calcular su IBC no con el ingreso de una sola de sus actividades, sino sumando todos los ingresos que recibe durante el mes como trabajador independiente. Ya vimos pues, las formas en que usted es considerado como trabajador independiente. Si sumamos todos esos ingresos que recibe durante el mes, a partir de allí usted puede tomar dos vías. Una de ellas es restar todos aquellos costos que estén relacionados con su actividad, siempre que tenga soportes de ellos. Le venía diciendo que una vez teniendo cuánto es nuestro ingreso por todas las actividades que desarrollamos y que éstas superan el salario mínimo, podemos tomar dos vías. Una de ellas es deducir todos esos costos y gastos que en los que hemos incurrido con nuestra actividad, siempre y cuando tengamos esos soportes. O la otra es aplicar la tabla de presunción de costos. Allí les estoy presentando el esquema de presunción de costos que sacó la unidad, la UGPP, que para la actividad de agricultura, ganadería, caza y silvicultura es del 73.9% sin incluir el IVA. Teniendo esta información, hablemos un poco sobre lo que es la UGPP y a qué se dedica y por qué es tan importante. ¿Qué riesgos comporta el hecho de que como trabajador independiente que se dedica a la actividad ganadera, omita o no haga en debida forma sus cotizaciones? Esto va a llevar a que usted va a ser objeto de requerimientos y de acciones persuasivas por parte de la UGPP. La UGPP, Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social, tiene como funciones principales la de investigar, fiscalizar y perseguir la evasión y elusión del pago de aportes al sistema de seguridad social integral. La unidad tiene sedes en Bogotá, Medellín, Cali y Barranquilla. De entre otras de sus funciones está la de investigar a todas aquellas personas independientes o empresas que hagan evasión o ilusión del pago de esos aportes. Entonces, en resumidas cuentas, podemos decir que la UGPP tiene su principal función, que es la de verificar que se haga esa correcta liquidación y pago de esos aportes. ¿Qué pasa? Que, como les venía diciendo, las personas no realizan un correcto cálculo del IBC y empiezan a ser requeridos por la unidad. ¿Qué puede hacer la unidad? La unidad puede requerirnos información, puede hacer visitas de inspección, citar a los aportantes, exhibir la nómina, hacer cruces de información con otras entidades, como por ejemplo la DIAN, y iniciar procesos de cobro coactivo. Y este quizá es el riesgo más alto que tienen las personas independientes, que la unidad inicie un requerimiento previo a una acción persuasiva y esto termine en un proceso de cobro coactivo con el embargo de sus bienes. A este punto es importante también decir que casi que la facultad que tiene la UGPP se asemeja a las de entidades como la DIAN. Ellos pueden iniciar procesos sancionatorios y todas estas funciones que la unidad tiene son propias de una entidad que realiza procesos fiscales. Hecha esta introducción, pues quiero darle paso al doctor Milton, quien nos va a hablar un poco más acerca de este tema de la seguridad social y los aportes, y en especial sobre la UGPP, que está iniciando pues procesos que han llevado quizás a la quiebra de muchos sectores del país. Puntualmente el sector ganadero es uno de los que se ha visto más afectados, en tanto a que, como se dijo inicialmente, es el sector que tiene mayor desconocimiento al momento de hacer sus aportes. Quiero darle paso al doctor Milton. Él es abogado, es CEO de B2B, abogados y asesores y consultores. Es la persona que ha liderado muchos de los procesos con éxito ante la UGPP.
Entonces, démosle paso para que él haga su presentación. Buenas tardes. ¿Me escuchan bien? Sí, perfecto. Gracias. Ahí estamos viendo mi pantalla, ¿verdad? Así es. Muchas gracias. Me gustaría, si es posible, para los participantes, que utilicen el chat y pues por ahí nos vamos comunicando. Si quieren que aclare o amplíe cualquier punto pues de los que vamos desarrollando, yo tengo el chat abierto y pues ahí vamos evacuando las dudas. Perfecto, doctor Milton. Yo estaré pendiente entonces y cualquier inquietud que no detectemos o que usted en su presentación no haya percatado, yo se la comentaré. Muchas gracias. La pregunta que nos ocupa es cómo liquidar correctamente mis aportes a seguridad social y los de mis trabajadores. La tesis de la UGPP es que quien percibe ingresos debe aportar. Cuando decimos que quien percibe ingresos debe aportar, generamos un universo gigante de posibles fiscalizados. Pensemos que la tesis de la DIAN, antes de la UGPP, era que los independientes tenían la obligación de aportar, pero se entendía que para ser un trabajador independiente yo tenía que exteriorizar actos, es decir, tenía que realizar algún tipo de actividad como la ganadera, pero personas como los rentistas de capital, que pues realmente, como estaba en la presentación que nos mostró Fernando, que están pues prácticamente acostados recibiendo intereses y rendimientos financieros, antes de la UGPP, esas personas no eran consideradas independientes. Pensemos, por ejemplo, el caso de pensionados que reciben pues su pensión y de manera adicional tienen o inversiones que le generan renta o cualquier tipo de ingreso distinto. Pensemos en un contrato de arrendamiento que tenga un inmueble. A la luz de la UGPP, esta persona también es un trabajador independiente. Y ahí comenzamos a cuestionar, decir, cómo el pensionado, que pues es una persona que en efecto ya se pensionó, que finalizó su vida, entre comillas, productiva, su vida laboral, cómo es considerado como un independiente por la UGPP, un trabajador independiente. Ese señor ya no está trabajando, únicamente percibe ingresos. Digamos, eso sustenta nuestra tesis, que según mi punto de vista UGPP, quien percibe ingresos debe aportar. Ana Vélez nos escribe, dice, si estoy afiliada a la Seguridad Social como dependiente con pensiones y recibo ingresos como arriendos, ¿cuál es la forma de liquidar mis aportes? El caso de la señora Ana es precisamente el que estamos describiendo. Digamos, la señora es trabajadora dependiente, es decir, es empleada y su empleador es quien tiene la obligación pues, de realizar los aportes. Sin embargo, tiene ingresos adicionales. Si tiene ingresos adicionales frente a la UGPP, tiene que aportar. ¿Cómo sabe UGPP que yo percibo ingresos adicionales? Ellos se enteran porque yo los describo en mi declaración de renta. Si yo en mi declaración de renta describo que tengo ingresos por concepto de arrendamientos o me reportan por ese concepto, pues yo tendría que aportar. Ahorita más adelante vemos la fórmula que básicamente es ingresos menos costos y gastos mínimo por el 40%. Y ahorita lo revisamos. Ahí el señor Pablo Sánchez nos pregunta, dice, para el ingreso base de cotización, ¿se toman las disposiciones de descuentos que establece el estatuto tributario?
Sí y no. ¿Por qué? En teoría, eh, yo puedo deducir costos y gastos. Sin embargo, la UGPPEM me está exigiendo como requisito que tienen que tener, uno, cumplir con el requisito del 714 del Estatuto Tributario, es decir, una factura, y dos, la factura tiene que tener relación de causalidad y proporcionalidad. Entonces, por ejemplo, en el caso específico de ganaderos que pretenden incluir como costo y gasto el transporte del ganado, en muchas ocasiones la UGPP lo desconoce. Dice que el transporte del ganado no tiene una relación directa de causalidad con la fuente de generación de ingreso, que pues de entrada eso es un absurdo, porque yo necesito, si yo estoy vendiendo ganado en pie, pues tengo que transportarlo hasta el puerto, hasta el barco, o si lo vendo, pues lo más probable es que yo tenga que realizar algún tipo de transporte asociado a la actividad. Entonces, respecto a lo que dice el señor Pablo, sí tomamos las disposiciones, pero es probable que la UGPP me las desconozca. Puede ocurrir también que en el giro natural de mi negocio yo no tenga facturas. Digamos, hay una gran cantidad de insumos sobre los cuales yo no cuento con un soporte físico. Yo no tengo algo que mostrar más allá que un recibo de caja y eso, porque en este tipo de negocio, pues, una gran parte acostumbra a ser bastante informal. Si yo no tengo la factura, UGPP me desconoce el costo y gasto y al hacerlo aumenta el, entre comillas, volumen de mi ingreso presunto que pues ahorita lo vamos a revisar también. La señora Adriana dice, ¿cuál sería el IBC para el pago de la seguridad social en el caso de la señora que acaba de preguntar? ¿Qué pasa si ese 40% es inferior al salario mínimo? Ahí de entrada hay que aclarar que no es el 40%. Digamos aquí voy a detener un segundito las preguntas, o bueno, voy a adelantarla acá. Aquí estamos viendo el marco legal. El marco legal es el artículo 244 de la ley 1955 de 2019. ¿Qué dice? Dice, los independientes por cuenta propia, con ingresos netos iguales o superiores a un salario mínimo, efectuarán su cotización mes vencido sobre una base mínima de cotización del 40%. Ojo, mínima. Quiere decir que si son 10 millones, yo por lo menos debo cotizar por 4 millones. No quiere decir que son 4 millones. Sobre este punto, quiero hacer énfasis porque existe la creencia generalizada que yo tomo mi ingreso, quito los costos y gastos y multiplico automáticamente por el 40%. Eso no es cierto. El artículo dice mínimo del 40%. Es una cosa completamente diferente. Si yo tomo los 10 millones, pensemos el caso del arrendamiento. Yo tengo un inmueble que el canon de arrendamiento es de 10 millones de pesos. Puedo probar costos y gastos por 1 millón de pesos, exagerando. Que yo tenga ahí la inmobiliaria, que tenga quizás que realizar algún tipo de reparación locativa, tengo los impuestos que se apliquen al contrato y de los 10 millones, 1 millón son costos y gastos. ¿Por cuánto debo aportar? Yo no tomo los 9 millones restantes y los multiplico por el 40%. Mi base son los 9 millones de pesos. Entonces noten que no es ingresos menos costos y gastos por el 40, no.
Es ingresos menos costos y gastos mínimo la base del 40%. Igual ahorita lo sigo explicando. Entonces, regresemos a lo que decía la señora Adriana. Ella dice, ¿cuál sería el IBC para el pago de la seguridad social en el caso de la señora que acaba de preguntar? ¿Qué pasa si ese 40%, que ya dijimos que es mínimo el 40%, es inferior al salario mínimo? Pensemos que yo alquilo un apartamento por 800.000 pesos, un apartamento pequeñito. De los 800 tengo costos y gastos de 500.000 pesos. Me quedan 750.000 pesos, que es un ingreso inferior al salario mínimo. Si mi ingreso es inferior al salario mínimo, no debo aportar. Que ese es otro mito que quiero dejarles claro. Existe el rumor que no importa el valor del ingreso, yo tengo que aportar. No es cierto. Únicamente si el ingreso es igual o superior al salario mínimo, debo aportar. Si no, no tengo que hacerlo. Revisemos de nuevo el artículo. Dice, ingresos, aquí arriba, netos iguales o superiores a un salario mínimo. Iguales o superiores a un salario mínimo. Si el ingreso es inferior por 1 peso, yo no debo aportar. Así de sencillo. ¿Quiénes deben aportar? Si yo recibo un salario mínimo o más de un salario mínimo. En alguna época existió el RIBI, que el RIBI era el registro de independientes con bajos ingresos, que eran estos señores. Por ejemplo, pensemos en un vendedor de perfumes, un vendedor informal, alguien que se dedica a una actividad que le genera ingresos muy bajos. Esa persona antes tenía una tarifa especial de aportes. En este momento no debe aportar. Entonces, ya con esta regla, si por ejemplo el canon que le pagan a la señora Ana es inferior al salario mínimo, pues ella no tendría que generar ningún tipo de aporte. Si es superior, no es por el 40%. Tendría que tomar el ingreso, restar el costo y gasto, y pues ahí ya tendríamos que generar el aporte. Aquí el señor César nos dice, es obligatorio, acorde con la normatividad actual, el uso de documento equivalente para pago de jornales. Pues la recomendación, ¿cuál es respecto a los jornales en particular? Que ahí también pues nos adelantamos un poquito. Yo tengo obligaciones frente al sistema, entendiendo el sistema como seguridad social, salud, pensiones, riesgos, para fiscales, caja, SENA y CBF. Si yo soy persona natural con ingresos adicionales o simplemente con ingresos, yo tengo que aportar como independiente a salud, pensiones, tal vez a riesgos laborales y de manera voluntaria a caja de compensación. Si yo tengo trabajadores que se encuentran vinculados pues conmigo como persona natural o con mi empresa, si soy una empresa, yo tengo frente a los mismos varias obligaciones. Mi primera obligación natural, ¿cuál es? Realizar la afiliación. Yo tengo que afiliarlos a salud, afiliarlos a pensión, a riesgos, caja, etc. La segunda obligación, así no exista un contrato de trabajo, recuerden que el contrato verbal es 100% válido y todas mis obligaciones existen, así no tengamos un documento, pues vendría el pago de todo, vendría el pago de salud, de pensión, riesgos, caja, SENA y CBF, prima de junio, prima de diciembre, cesantías, intereses, dotación, todo lo que implica
elementos de protección. Si yo tengo mi operación formal, es decir, yo realicé las afiliaciones, tengo las planillas que demuestran el pago de los aportes, tengo una contabilidad donde yo pueda demostrar que los pagos que yo realizo en nómina y en pila tienen un soporte contable. Yo podría decir, en este caso en particular, que esos jornales, por supuesto que son un costo y gasto. Yo deduzco todo eso y digo, pues, a mi ingreso de 100 millones, le resto mi nómina, junto con todo lo que implica. Si yo no tengo el círculo completo y únicamente tengo, por ejemplo, un equivalente, un documento equivalente, es muy probable que uno, me desconozcan esa deducción y dos, pues nos denuncien con el ministerio, es decir, se va a armar un problema mucho más grande. La señora Ana nos pregunta si el impuesto predial es costo y gasto. Sí, señora. En efecto, sí. La señora Dora dice, no podemos dejar de aportar. Si se hace inmediatamente, llega la carta de cobro de la EPS a la que uno está afiliado. ¿Cómo funciona el tema? En la práctica. Generalmente los independientes reciban o no ingresos en el periodo, ellos dicen, yo sigo aportando al menos por un salario mínimo, pues uno, porque necesito tener salud y si tengo un plan de medicina complementaria, pues me exige estar realizando los aportes. Y dos, porque ingresar y retirarme es muy dispendioso. Digamos, esa novedad de ingreso, retiro de la pila, yo creo que lo diseñaron de esa manera, pues para que no, para desmotivarnos de hacer esto, de decir, pues yo me desafilio y después me afilio, o me ingreso y retiro. Creo que esa es la razón. Entonces, generalmente la gente dice, pues yo reciba o no reciba, pues aporto por el mínimo, que pues no está mal, pero cuando mis ingresos aumenten, yo tengo que aumentar mi base de cotización. Si no lo hago, es donde tengo problemas. Recuerden que UGPP en particular cuenta con la renta. Ellos tienen la renta, tienen muisca, tienen bancos. Ellos se van a dar cuenta porque yo reporto cuáles fueron mis ingresos. Si, por ejemplo, yo reporté 1.000 millones de pesos de ingresos y yo estoy aportando en pila por un salario mínimo, obviamente para ellos va a ser notoria la alarma. Van a decir, pero, ¿y este señor que reportó 1.000 millones de pesos de ingresos y está aportando sobre un salario mínimo? O peor aún, ¿es beneficiario de la esposa o simplemente ni está afiliado ni está aportando? Para ellos es muy sencillo notarlo. Nos pregunta la señora Carolina, dice, ¿y lo del ICBF y SENA toca pagarlo? Depende. Como persona natural, no. Como persona natural, yo pago salud, pensiones, si tengo un contrato de prestación de servicios profesionales superior a un mes, pues ahí tengo que afiliarme a riesgos laborales. Y caja, soy voluntario. Si son empleados que tengo yo, bien sea como personas naturales o como la empresa, en principio yo tengo que afiliarlo a todos y tengo que revisar si estoy exonerado. Si estoy exonerado, pues mi tarifa es distinta y yo no aportaría, por ejemplo, a SENA y CBF por los trabajadores que devenguen menos de 10 salarios mínimos individualmente considerados. Aquí nos pregunta el señor Daniel Román, dice, ¿qué pasa cuando no se hacen los aportes al ICBF, SENA y caja de compensación? Generalmente, o bueno, antes, lo que era el ICBF y el SENA tenían una labor de fiscalización muy fuerte. Ellos pues visitaban y nos hacían procesos de fiscalización
en los que teníamos que Consiguiendo ahí pagar, primer empleo, maneja ya, ¿no? pero no eran procesos con valores tan altos. Ahorita que llegó la UGPP, la UGPP, Entonces, ¿qué? No hay problema, no hay problema. Tengo que recorrer los manes allí ya a López y a ella que desocupada. ¿Cuándo es usted? Les recomendamos nuevamente mantener los micrófonos en silencio para no interrumpir al conferencista. Gracias. ¿Qué ocurre con UGPP? Si yo no los pago, me van a sancionar y la sanción puede ir hasta el 60%. Estos procesos, si es una persona natural, pueden llegar a 150 millones de pesos por año tranquilamente. Si soy empresa, podrían ser de cientos o incluso tenemos procesos de miles de millones. Es un tema pues bastante serio, especialmente porque los intereses que yo tengo que pagar pues son los intereses de pila, que eso es una locura. Nos dice la señora, el señor Daniel Román, ¿qué casos son exonerados? Digamos, hay como independiente, hay varias excepciones. Por ejemplo, si yo soy pensionado, pues obviamente no aporto a pensión. Sí tengo que aportar a salud, a la tarifa plena, que es el 12.5. Quiere decir que de cada millón de pesos que yo percibo, aporto 125.000 pesos. Si, por ejemplo, no estoy pensionado, pero tengo las semanas cumplidas, pues tampoco tendría que aportar, a no ser que de manera voluntaria quiera hacerlo. Si soy extranjero y logro probar que estoy afiliado en mi país de origen, digamos, hay varios casos para independientes que no me exonerarían de aportar, pero sí bajarían mi tarifa, que pues si me quito pensión, ya me estoy quitando el 16%, que es el subsistema más alto. Cuando son trabajadores, los que, si yo tengo, por ejemplo, trabajadores que en su mayoría que devengan menos de 10 salarios mínimos, pues yo únicamente, o yo me exoneraría mejor. Tengo tarifa especial en salud, no pago SENA, no pago ICBF y únicamente pago cajas. Es decir, pues mi aporte es mucho más bajo. Pregunta la señora Ana, dice, entonces el trabajador dependiente con ingresos adicionales lo reporta a su empleador para que su empleador le calcule el correspondiente IBC. No, señora. Mi empleador tiene que aportar sobre mi salario, sobre mi base. Por ejemplo, si mi salario es de 2 millones de pesos salariales al 100%, mi empleador en la pila dice, el señor Milton devenga 2 millones de pesos, su IBC, su ingreso base de cotización, la base por la cual se calculan los aportes, pues es de 2 millones de pesos. Pero si yo tengo un arrendamiento adicional de 5 millones de pesos, yo tengo que afiliarme como independiente y pagar en pila, aparte. Entonces yo tengo que pagar pues sobre los 5 millones de pesos. Menos los costos y gastos mínimo por el 40%. Ahora bien, es importante mencionar que así como hay un límite bajo, que es un salario mínimo, también existe un límite superior, que son 25. Es decir, yo no puedo aportar a seguridad social por más de 25 salarios mínimos percibidos como ingreso. Me explico. Pensemos que yo tengo un salario como empleado
de 24 salarios mínimos. Y yo percibo ingresos por 10 salarios mínimos adicionales. Es decir, yo tengo un arrendamiento de 10 salarios y tengo mi salario como empleado. Cuando lo sumamos, dan 34 salarios mínimos. Mi base de aportes no van a ser los 34. Mi base máxima de aportes son los 25 salarios mínimos. Entonces tengo una mínima de 1 y una máxima de 25. ¿Qué tengo que hacer? Pues voy sumando mis ingresos y cuando ya llegue a los 25, pues hasta ahí tengo que cumplir. Aquí pregunta, bueno, ¿qué puede pasar con mi empleador? Que yo también puedo pedirle el favor. Existe una planilla, que es la planilla Y, para pago de independientes por empresas. Yo puedo decirle, ese tema de la pila es muy complicado, usted no me podría ayudar pues pagándome en la pila como independiente. Mi empleador en efecto podría hacerme el favor y pues yo le pago o incluso me descuenta. Eso se puede hacer también. Pregunta la señora Edith, dice, ¿cuál es la forma correcta de pagar la caja de compensación cuando existe vacaciones o licencia no remunerada? En teoría, debo coger el IBC del sueldo inmediatamente anterior, pero posiblemente la base para salud y pensión me queda más alta que el valor que declaro de caja. La caja puede cobrarme porque la base no debe ser inferior a lo declarado en salud. ¿Qué norma lo rige? Eso es respecto a mis trabajadores. La norma que rige esa situación es el artículo 70 del decreto 806 del 98. Repito, artículo 70, decreto 806 del 98. Esa es la norma que me exige cuando es el caso de vacaciones que yo tomé el IBC del periodo anterior al disfrute. Sonia Espinosa pregunta, dice, los trabajadores que trabajan por jornal, ¿a qué deben estar afiliados? A todo. Muchas veces creemos que, o digamos más que creemos por costumbre, y no solo ocurre en el sector ganadero, ocurre en el sector cafetero, donde existe mucha informalidad y desde siempre, pues, ha sido así el negocio, que para temas específicos yo contrato gente de la región, pensemos, para que recojan el café. Entonces vienen a recoger el café en la finca, en la hacienda, y yo les pago el día. O ni siquiera el día, pues les pago por el café que ellos vayan recogiendo, o les pago por el algodón. Y obviamente esas personas pues no están afiliadas a absolutamente nada. Pues así como llegan, se van. O muchas veces, en algunas situaciones, es posible solicitarles una planilla. Que pues dicen, demuéstreme que está afiliado y puede entrar a recoger el café. Pero en la práctica, si a mí me fiscalizan, si viene la UGPP o si viene el ministerio, ellos me van a decir que cualquier trabajador, así sea incluso el que yo contrate por un día para un tema específico, tiene que estar afiliado y yo tengo que pagar. Entonces, pues así el tema de los costos, pues obviamente sube un montón. Un trabajador con un salario mínimo me cuesta más o menos 1.500.000 pesos, con todos los adicionales que tengo que pagar. Entonces muchas veces, no solo en el sector ganadero, sino en otros sectores dicen, si yo me pongo a pagar pues lo que el Estado quiere que pague,
si yo pago lo que el Estado quiere que pague, pues obviamente se me va la utilidad y no tendría cómo sobrevivir. Pero la realidad es esa. Yo tengo que contratarlos y tengo que afiliarlos. Incluso muchas veces en este momento estamos viendo reglones de la economía que están contratando trabajadores extranjeros, especialmente venezolanos, pues teniendo en cuenta que me estoy ahorrando todos estos temas, incluso pago menos del salario mínimo. ¿Cuál es el problema? Pues si algún día llega a pasar algo con alguna de estas personas, pues yo puedo terminar metido en un lío legal grande, incluso con unas sanciones muy fuertes. Entonces, frente a ese punto, pues sí es importante que prestemos especial atención en la manera en la que los estamos contratando. Pregunta Salas Limitada. Dice, si el jornalero es tan solo por 3 días, ¿a qué estoy obligado? Regresamos a lo mismo. Estoy obligado a todo. A las afiliaciones, estoy obligado a los pagos. De hecho, yo tendría que liquidarlo, liquido el contrato de trabajo y tengo que pagarle. ¿Cuál es la consecuencia de no hacer todo esto? Pues uno, me estoy exponiendo a sanciones del ministerio. 2, la DIAN y la UGPP, si me fiscalizan, no van a tener en cuenta este costo y gasto. Y al no estar afiliado, si a esta persona le llega a pasar algo, es muy probable que yo sea el responsable. Incluso si por cualquier cosa muere, pues yo tendría que pagar una pensión sanción o tal vez podría tener una demanda civil pues muy fuerte. Aquí pregunta la señora Luisa, dice, si contrato personas que trabajen por jornales bajo prestación de servicios y se niegan a moverse del régimen subsidiado al contributivo, ¿cómo puedo cumplir legalmente con su seguridad social? El micrófono desactivar y... ¿Ya le sale en la pantalla? Ya. Ya está el conferencista. Dice, ¿es responsabilidad de ellos o del empleador? De entrada, no recomendamos el uso del contrato de prestación de servicios. El contrato de prestación de servicios es un contrato civil diseñado para contratar profesionales, es decir, al contador, al abogado, al revisor fiscal, personas que son externas a mi empresa y son independientes. Entonces, cuando yo les voy a pagar los honorarios, ellos me presentan la cuenta de cobro, la factura, junto con los aportes, que esos sí son por el 40%, y yo procedo a realizar el pago. Pero, digamos, es una mala costumbre. Muchas veces contratamos personas que no tienen esta connotación de profesionales independientes. Pensemos, por ejemplo, ¿qué pasa si yo contrato la señora de servicios generales por un contrato de prestación de servicios? Que eso pasa. Entonces digo, señora, vamos a firmar este contrato de prestación de servicios y usted me tiene que traer todos los meses los aportes por un salario mínimo. Y la señora, pues en efecto, se afilia, me trae los aportes y yo le pago lo que se convino y la señora se va. Resulta que esa señora me podría demandar. De hecho, hay una sentencia muy reciente donde pasa esta situación que les describo y la señora gana la demanda como por 600 millones de pesos, porque durante muchísimos años no le pagaron absolutamente nada. Entonces le estábamos debiendo prima de junio, prima de diciembre, cesantías, intereses, los aportes que yo no realicé, sino los tuvo que realizar ella. Eso fue un montón de dinero.
Y para ella probar que no era un contrato de prestación de servicios, pues fue muy fácil. Pues uno, porque no es una profesional. Dos, porque existía subordinación. La señora tenía que cumplir un horario, tenía unas directrices, pues cómo tenía que realizar las labores de servicios generales, etcétera. Entonces, conclusión, ese contrato de prestación, pues la sugerencia sería no utilizarlo mucho, mejor no. Digamos, para tener un contrato de prestación de servicios tan riesgoso, mejor no tengo nada. ¿Qué pasa muchas veces también? Que por querer hacer más, pues hago menos. Entonces, pongo a la gente a que firme un montón de cosas pensando que me van a dar tranquilidad y resulta que el día de mañana el efecto es todo lo contrario. De hecho, cuando a mí me denuncian al ministerio o cuando me demandan laboralmente, todos los documentos que yo entregué a mi, entre comillas, trabajador, van a ser usados como prueba en mi contra. Entonces, si a mí se me ocurrió hacer un contrato de prestación de servicios, el trabajador lo va a llevar diciendo que eso no era. Al igual que si yo lo hice firmar otros CIEs o paz y salvos, voy a terminar metido en un problema peor. Entonces, si no puedo formalizarlo y el negocio no me da para pues hacer todo el tema de la contratación porque necesito algo muy específico, la sugerencia entre comillas sería, pues no firmemos ningún contrato, demuéstreme que usted está afiliado, yo le pago en efectivo, pero voy a conocer la consecuencia de que ese costo y gasto pues no lo voy a poder reportar. Que ahí también cometemos el error muchas veces, que decimos, por ejemplo, y tengo 100 millones de pesos en jornales, por favor, téngamelos en cuenta. Cuando es el caso UGPP, ni me los tiene en cuenta y me denuncia. Entonces se abren dos boquetes que pues obviamente no me convendría tener. Aquí pregunta Dani, que el doctor Jesús Rivera está intentando otra la vez. señora Luisa dice, si el contrato de personas que trabajan por jornales y se niegan a moverse del régimen subsidiado contributivo, ¿cómo puedo cumplir legalmente? ¿Es responsabilidad de ellos o del empleador? Esto pasa muchas veces, por ejemplo, con las señoras de servicios generales, incluso con la que pues hace aseo en la casa de cualquiera de nosotros, que sea por días. Muchas veces, pues el contratante de un servicio por días le ofrece a la persona, dice, pues si quiere yo la afilio y le pago al menos por una semana. La respuesta de muchos de ellos es que no me interesa porque yo estoy en el SISBEN o yo soy beneficiaria de mi esposo, yo no quiero aportar porque es que aportamos los dos. No solamente aporto yo, sino también tengo que hacerle un descuento. Entonces, en estos puntos en específico, yo no puedo tener soluciones a medias tintas. O tengo mi trabajador formal o simplemente no lo tengo. Pero tener, por ejemplo, un trabajador al que le estoy pagando un jornal y él está afiliado, digamos, a esas afíliese que tienen letreros en los postes, pues obviamente estoy en una situación que jurídicamente no es favorable para mí. O lo afilio como empleado y pago todo lo que tengo que pagar, o simplemente verifico que él pague al menos su salud, le pago en efectivo y asumo la consecuencia. Pero esas soluciones por la mitad, pues no
no existen y pues por el contrario van a meternos en más problemas. La señora Paola dice, en cuanto a la ley 1393, puedo incluir pagos de bonificaciones u otros y cotizar sobre el salario mínimo. Esto es cuando tengo empleados y yo tengo mi nómina. ¿Qué dice el artículo 30 de la 1393? Que yo puedo, del total remunerado, excluir hasta el 40%. Quiere decir que si son 10 millones, yo excluyo 4 y aporto únicamente sobre los 6. Mi base serían 6 millones. Este es un beneficio excelente cuando lo vemos en cifras gruesas y tiene un efecto adicional y es que me excluyen los aportes, pero también me beneficia en cuanto a prestaciones, porque a ese señor que devenga los 10 millones, yo únicamente voy a pagar sobre un factor prestacional de 6 millones, no de los 10 completos. De hecho, cuando tenemos trabajadores, nuestra recomendación es flexibilícelos a todos. Es decir, todo el mundo con 60, 40. Esa es la mejor opción que puede existir. Antes de esta crisis del COVID, nosotros asesoramos muchas empresas del sector petróleo. Y el argumento de ellos para no flexibilizar o flexibilizar un poco era que era mano de obra hiper especializada, que los precios de mercado pues son altísimos, que si flexibilizaban esos trabajadores iban a ir a otro lugar, etcétera. Y ese argumento también lo encontramos pues en muchas empresas que decían, no, es que aquí nos gusta todo salarial. O de repente alguna vez lo hicimos mal y terminamos en problemas con la UGPP, entonces todo es salario. Pero ahorita que ocurrió esta crisis, ya nos dimos cuenta que esa decisión pues fue una decisión financieramente muy dura. Porque sostener, por ejemplo, en este caso, 5 meses trabajadores al 100% es muy fuerte. Nuestra recomendación para las empresas es utilicen ese beneficio sobre todos los trabajadores y traten de tener su nómina lo más ligera posible. Si mis costos y gastos de nómina son bajos, yo estoy de cierta forma blindado frente a contingencias que ocurran en el futuro. Entonces, 1393, sí, pero hacerlo bien. ¿Cuándo lo hicieron mal? ¿O cuándo se hizo mal? Cuando, por ejemplo, le creímos a todos los que nos vendían estos paquetes de desalarización. Ejemplos Sodexo, bonos Big Pass, aportes a fondos de pensiones voluntarias, etcétera, que cuando llegó la UGPP, pues obviamente nos desconoció todos estos mecanismos y terminamos con unas deudas gigantes. Entonces, sí lo puedo hacer, les sugiero que lo hagan, pero de la mano de un especialista. Entonces, no sigan pues con estas prácticas. La señora de Servicios Generales no quiere salirse del régimen subsidiado, pero toca ponerlo como condición y explicarles que tiene un año por el cual la ARS le guarda el cupo si pierde el trabajo. Así es. Yo tengo la obligación, digamos, no es una opción. Yo no podría decir a estos trabajadores, les voy a preguntar si quieren o no estar afiliados, no puedo. Yo estoy obligado legalmente a afiliar y pagar.
y si no lo hago, pues voy a tener un problema en particular, que es la sanción por omisión, que pues es una sanción que yo creo que incluso es más fuerte que la sanción por inexactitud UGPP. Si ellos se llegan a dar cuenta que yo tengo personas en nómina que no están afiliadas, pues viene un problema económico muy grande. La señora Diana pregunta, dice, ¿podría por favor aclarar el hecho que los profesionales independientes bajo contrato de prestación sí deben aportar por el 40%? Es decir, a ellos no les aplica. A ver, sí les aplica o sí nos aplica. ¿Qué ocurre con el tema de la evolución de los aportes? ¿Cuándo surge la obligación? Surge en el 94, desarrollando la ley 100 del 93. Entonces, desde esa época, lo que siempre ha estado claro es contrato de prestación de servicios profesionales debe aportar por el 40% de la factura o cuenta de cobro. Entonces, no viene aquí en el 244 que digamos a partir del 2019 tenemos que aportar así, no. Los profesionales independientes desde siempre hemos tenido que aportar de esta manera. Digamos, aquí no hay ninguna novedad. ¿Qué es lo que es diferente? Todo lo que les estoy comentando sobre los independientes. Y de hecho, esto ha sido un tema tan complicado que antes de este artículo estaba el artículo 135 de la ley 1753, que decía más o menos lo mismo. Resulta que ese artículo fue declarado inexequible por la Corte Constitucional. ¿Qué quiere decir? Que no genera efectos. Lo reemplaza este artículo que es el 244. Y este 244 también fue declarado inexequible, con una figura terrible que se llama inexequibilidad diferida. Quiere decir que lo van a mantener vivo durante 2 años. Y cuando pasen los 2 años, este artículo también va a desaparecer. Entonces, el único que está seguro es independiente con contrato de prestación de servicios profesionales. Ese es el 40% y siempre ha sido así. Creo que sobre ese no hay inconveniente. Con los otros independientes no existe mucha certeza y la discusión sobre todo en jurisdicción es muy fuerte. Sala limitada pregunta. Dice, en el caso que el jornalero esté en salud en el subsidiado y lo contrato por 3 días, ¿tiene que pasarse y volver a entrar por tan solo 3 días o podría pagar la ARL respaldado por salud subsidiada? No puedo. Yo tengo 2 opciones. O estoy en el contributivo o estoy en el subsidiado. No hay una mixta. Entonces, ¿yo qué podría hacer? Digamos, son 3 días. La persona me demuestra que sí está afiliada. Yo podría hacerme el de la vista gorda y le pago su día y pare de contar. Pero ponerme a realizar afiliaciones es difícil. Incluso el sistema tiene el defecto que contratar a una persona es dispendioso, es complicado, es denso. Tengo que hacer muchas cosas. Cuando es un lapso tan corto, pues yo prefiero o pagarle sus 3 días, o si tengo la posibilidad, incluso pensar en una temporal. Que la ventaja que tendría es que el trabajador ya viene afiliado todo, está aquí los 3 días, y pues yo únicamente pago la tarifa y no tengo mayor riesgo. Eso podría funcionar también. Aquí están algunas reglas para independientes.
que es lo que hemos estado conversando. Solo aporto si mi ingreso es igual o superior a un salario mínimo, pero ya dijimos que así no tenga ingresos, pues si yo quiero, sigo aportando. Solo aporto cuando percibo efectivamente el ingreso. Este punto es importante. No es una realidad contable, es una realidad económica. Cuando yo percibo el ingreso a mi cuenta, yo tengo que aportar. De otra manera, no. Aquí decimos también que combinamos los ingresos y máximo los 25 salarios. Eso también lo revisamos. ¿Cómo construyo mi base? Ingresos menos costos y gastos, mínimo 40%. Dijimos, prestación de servicios es por el 40%. Entonces mi factura es de 10 millones. 10 millones por el 40% son 4 millones. La base con la que yo voy a aportar pues es de 4 millones. En otras actividades diferentes, ingresos menos costos y gastos, mínimo 40%. Pregunta el señor Daniel Román. Dice, para el caso de los 3 días, ¿se le puede pagar un jornal integral? Pues, digamos, esa figura también no la inventamos nosotros. Legalmente no existe. Decir, y yo te pago el jornal y ahí te incluye lo correspondiente a salud, a pensión, a riesgos, pues de hacerlo en la práctica puedo hacerlo. Decir, mira, te voy a pagar el día a 30,000 pesos y ahí te incluyo todo. El trabajador se siente feliz, pero legalmente yo no estoy cubriendo ningún riesgo. Si ese señor el día de mañana me demanda o me denuncia, yo no podría decirle al inspector o al juez, decir es que yo sí le pagué todo lo que correspondía, aportes, etcétera, pero se lo di a él. Entonces yo ya le pagué lo que correspondía. El juez y el inspector me van a decir que lo que yo le entregué al señor fue únicamente el salario y estoy debiendo todo lo demás. Entonces, noten que el efecto es lo contrario. Yo pensé que entregándole eso me estaba protegiendo. Y en la práctica lo que estaba haciendo era aumentando el valor del problema. Entonces, si no me va a proteger, pues mejor le pago menos. Y en el caso hipotético que tenga una demanda, pues va a ser una demanda más pequeña. Eso de darles más pensando que es mejor, pues no es cierto. Y también recordemos que el trabajador, que hoy es mi amigo, el día de mañana pues va a ser mi enemigo. Y me va a demandar, me va a denunciar, va a salir en redes sociales, en el noticiero, y va a convencer a otros que me demanden también, y ojalá y pierda, porque si yo llego a perder, pues viene una avalancha de demandas. Me pregunta la señora Edith, dice, soy empleado, servicios de salud profesional, pero aparte con la misma empresa tengo un contrato de servicios por atención médica adicionales. ¿Esto es legal? De entrada, yo puedo como profesional tener 2 contratos con el mismo empleador. Un contrato de prestación de servicios y un contrato laboral. Es decir, en principio puedo. No hay ningún problema que tengamos esos 2 tipos de contratos. ¿Cuándo tengo problemas? Cuando se confunden las funciones. Por ejemplo, pensemos que yo soy arquitecto de una firma y tengo una labor específica que es vigilar unas obras
y me contratan por prestación de servicios para que diseñe unos planos. Y estos planos yo los diseño en mi casa, en mi tiempo libre, en las noches, con mis propios medios, y vengo y los entrego y presento mi cuenta de cobro, mi factura. Ellos me hacen la retención correspondiente y me pagan mis honorarios. Digamos, ahí está bien porque no está confundida la relación. Aquí yo vigilo unas obras y en mi casa yo hago unos planos. Son cosas diferentes. Ahora, ¿cuándo tendrían problemas? Cuando lo que me están contratando, entre comillas, por prestación de servicios es lo mismo que yo hago en la empresa, sino simplemente ellos quieren partir las bases. Entonces dicen, en mi caso dicen, bueno, Milton, tu salario es de 2 millones de pesos y por prestación de servicios te vamos a pagar otros 2. Entonces, por estos 2, la empresa me aporta. Y por estos 2, yo tengo que afiliarme, aportar y traer mi cuenta de cobro y me hacen retención. Si el día de mañana yo demando a la empresa y digo, es que yo presto servicios de salud profesional y tengo servicios de atención médica adicionales que básicamente son lo mismo, realmente lo que existe es un abuso de la figura, yo podría demandarlos o denunciarlos y el juez laboral los obligaría a pagar sobre el 100%. Lo que el juez va a analizar realmente es eso. Si son temas diferentes, si es la misma situación, y si la empresa pierde, pues tendría que pagarme, sumando los 2 ingresos, pues todo lo que dejaron de aportar y de hacer las provisiones correspondientes. Pregunta la señora Luisa, dice, tener 2 contratos laborales con 2 empresas si es ilegal. ¿Es así? Depende. ¿Qué ocurre, por ejemplo, si yo tengo una cláusula de exclusividad? Entonces dicen, en el caso del médico, dicen, usted está contratado en esta IPS y no puede prestar servicios de naturaleza similar a otra IPS. En caso que nos demos cuenta que usted lo está haciendo, eso es una causal de despido con justa causa y vamos a finalizar el contrato de trabajo. En ese caso, pues, obviamente sí estaría en problemas. Pero si yo no tengo una prohibición, no hay una cláusula de exclusividad, yo tranquilamente podría trabajar ni siquiera con 2, sino 3. Los trabajos que yo quiera tener, pues puedo tenerlos sin problema. No sería ilegal. Y de hecho, hoy en día, pues muchas personas, especialmente por la situación económica, incluso trabajan medio tiempo en un sitio y medio tiempo en otro, o buscan la manera pues de aumentar su ingreso pues con ingresos adicionales. Aquí hay una idea, dice, la estrategia es concentrar ingresos. Es mejor 6.693.240 que 80.318.880. Este consejo es para independientes. Si mis ingresos son altos y yo tengo la posibilidad de organizarlos, pues yo ¿qué haría? Yo aporto por un mínimo todo el año y durante un mes reporto el excedente. ¿Cuál sería el efecto en aportes? Que yo pagaría todos los meses por un mínimo y en ese periodo que tenemos el aumento de los mismos, yo pagaría el tope de los 25, que son 6.693.000. La diapositiva dice, es mejor 6.600.000 que 80 millones y en efecto lo son. Entonces noten que si yo hago algo de planeación tributaria frente a aportes, pues puedo
puedo tener ventajas. Sala limitada dice, ahora como resultado de la situación económica, puedo reducir el tiempo de mi secretaria a medio tiempo. ¿Bajo qué marco de ley? Es un problema. ¿Qué ocurrió al inicio del COVID? Muchas empresas, oficinas de abogados influyentes, sugirieron de tajo realizar suspensiones de contrato, disminuciones de la jornada laboral, disminución de salarios, eliminaron auxilios, etcétera, en esas etapas iniciales. Pensemos en los primeros meses. Suspendieron contratos sin tener ni siquiera la autorización. ¿Qué ha pasado ahorita? Que ya el ministerio está diciendo que todo eso que hicimos fue ilegal y no produce efectos. Entonces, ahí tengo que analizar realmente qué tan riesgosa es la relación con mi trabajador. Digamos, en este caso, la secretaria. ¿Qué tantas posibilidades existen que mi secretaria me demande en el futuro? ¿Me puede demandar? Si ella está de acuerdo con la jornada, si está en desacuerdo. Si vemos que el tema es complicado, la sugerencia sería que es mejor finalizar ese contrato y elimino ese riesgo. Cada día que pasa, que yo tengo esta situación en particular que aún no se encuentra definida, el valor de mi riesgo va aumentando. Si, por ejemplo, yo la liquido ahorita, son 3 millones, 2 millones. Si yo dejo que esta situación se perpetúe en el tiempo y el otro año estamos conversando de lo mismo, ya podríamos estar hablando de 8, 9, 10, 12 millones de pesos. Entonces la sugerencia es evaluar el riesgo y si es un riesgo alto, mejor finalizo mi contrato y lo corto de tajo. Ese acuerdo de la jornada, entre comillas, lo están utilizando pues ahorita con mucha frecuencia. Pero mi problema no es la jornada, mi problema es el salario. Pensemos, por ejemplo, si la secretaria devenga un salario mínimo, que es lo mínimo que yo le puedo pagar a un trabajador, y yo le modifico su jornada a la mitad, y ahorita la señora está devengando 500,000 pesos, ella tranquilamente por una tutela podría decir que yo estoy afectando su derecho al mínimo vital. Es decir, es que yo con esos 500,000 pesos mantengo a mis hijos, mi casa, mis gastos, etcétera, 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 y usted me quitó el derecho al mínimo vital. Entonces, ahí estaríamos en problemas. Si es una persona que gana mucho más del mínimo y yo estoy respetando el límite del mínimo, yo estaría más seguro. Pero si le bajé su ingreso a la mitad y le estoy generando afectación económica, mi riesgo sigue siendo muy alto y así lleguemos a un acuerdo, la validez de esos pactos, pues digamos que es prácticamente nula. Yo puedo pactar con un trabajador cualquier cosa, obligarlo a que me firme, podemos ir a una notaría, lo que ustedes quieran. Pero el día de mañana ese trabajador me denuncia o me demanda, yo saco el entre comillas acuerdo de voluntades y el juez me va a decir que ese acuerdo de voluntades no tiene ningún valor porque yo lo hice con una persona que estaba en debilidad manifiesta, que es una persona que está en situación de inferioridad dentro de la ecuación laboral. Sí, así como dice usted, me parece perfecto, liquidémosla y cortemos eso de raíz y cuando la situación mejore, decimos ahora sí te voy a contratar y pues te voy a
pagar todo lo que corresponde, pero mantenerla en esa situación es malo. Incluso ahorita que están pasando tantas cosas, muchos clientes nuestros, por querer hacer más, pues se metieron en problemas, que decían, pues, es una persona que lleva X cantidad de años y yo prefiero que tenga algún tipo de ingreso. Pero ahorita esas personas pues los están denunciando y incluso los están demandando. Entonces creo que esa sí es la mejor solución. Aquí hay recomendaciones para independientes. Concentro el ingreso, resto los aportes por otros conceptos, aporto únicamente cuando los perciba. Y esto es importante y es reportar en renta de manera correcta. ¿Qué pasa muchas veces? Especialmente en temas de independientes. Que cuando van a solicitar créditos, hablan con su contador aliado, amigo, y le piden el favor de aumentar el ingreso. Dicen, auménteme el ingreso porque yo voy a solicitar créditos y necesito que el banco vea que yo tengo con qué responder, porque el banco me va a solicitar a mí mi declaración de renta. Esto pasó muchas veces. ¿Qué ocurre con UGPP? Ellos toman la declaración de renta, que tiene presunción de veracidad, que es un delito si yo manipulo la información, y dicen, usted reportó aquí 1.000 millones de pesos de ingresos, yo sobre eso lo voy a obligar a aportar, porque yo asumo que es cierto lo que usted dijo. Yo no podía decirle a la UGPP, como conocí un caso, que el independiente le dijo a la UGPP lo que les acabo de exponer, dijo es que yo iba a solicitar un crédito, inflé mi ingreso. El UGPP dijo, pues, gravísimo, porque eso tiene una presunción de veracidad y usted cometió un ilícito, entonces oficia fiscalía y oficia la DIAN. Entonces convertí un problema en 3 problemas. Entonces, si a mí se me ocurre hacer algo por el estilo, pues mejor aporto y me evito estas situaciones. La señora Ana Vélez dice, doctor, ¿qué es concentrar los ingresos? ¿Qué es concentrar el ingreso? Pensemos en cualquier tipo de ingreso adicional. Por ejemplo, yo tengo un arrendamiento por 1 millón. Si yo reporto ese arrendamiento mes a mes, yo tendría que aportar durante los 12 meses sobre la base de 1 millón. Entonces, a ese millón yo tendría que aportarle salud 12.5, pensiones 16, es un 28.5% de aportes. Quiere decir que de ese millón yo restaría 280.000 pesos mensuales, que al año son 3 millones y pico. Así tendría que aportar. ¿Qué ocurre si los concentro? Si yo digo, mire, o lo reporto mejor. Digo, yo reporto que en el primer mes recibí los 12 millones de pesos. Y adicional a eso tengo ingresos por otros conceptos. Pensemos que yo vendí ganado durante todo el año. Si yo reporto una actividad mes a mes como ingreso, mes a mes tengo que aportar. Si yo, por ejemplo, digo que únicamente en junio y en diciembre se generan mis ingresos, en lugar de aportar todos los meses mucho dinero, únicamente en junio y en diciembre, que son los picos, yo tendría que subir mi base de aporte. Entonces, si yo logro concentrar el ingreso en un mes o en pocos meses, pues va a ser mucho mejor. Voy a tener que aportar menos. La peor situación es reportar ingresos mensuales. Si yo reporto ingresos mensuales, pues prácticamente
podría llegar al extremo de tener que pagar pues, los 80 millones. Dice la señora Paola, dice, en cuanto a la declaración de renta, si en esta no se tomaron la totalidad de los costos y gastos y la UGPP me requiere, puedo demostrar con documentos que tengo otros gastos que descuentan de mi base de seguridad social. Generalmente UGPP nunca toma en cuenta todos los costos y gastos que yo presento. Incluso conozco varios casos de independientes que son muy ordenados, tienen su contabilidad, tienen pues sus facturas, tienen sus soportes, entregan absolutamente todo, y UGPP de 100 cosas desconoce 30, porque sí, que básicamente el argumento de ellos es porque sí, porque no me parece. Que digamos, pues técnicamente eso no tiene ni pies ni cabeza. El hecho que la UGPP desconozca un costo y un gasto no quiere decir que ellos tengan razón. Quiere decir que yo voy a tener que llegar donde un juez a explicarle. Decirle, señor, la UGPP me desconoció esto. Juzgue usted si en efecto tiene relación o no de causalidad y de proporcionalidad. Les voy a poner, digamos, ya hay varias sentencias sobre el tema de lo que es la causalidad y lo que es la proporcionalidad. Pensemos, me cierra el portón aquí el joven mientras que yo salgo. Una media cerradita. Pensemos, por ejemplo, una de las sentencias es sobre una actriz colombiana muy reconocida que ella dedujo temas estéticos como cirugías, gimnasio, cámara bronceadora, etcétera, y la DIAN desconoce estos costos y gastos. El argumento de ella es decir, para mi actividad que genera ingresos, que es mi imagen, pues yo necesito realizar todas estas erogaciones, entrenador personal, etcétera. Y lo que falló el juez, es decir, en efecto, sí hay una relación de causalidad, así para la DIAN no sea clara. Pensemos, por ejemplo, en el caso de un transportador, que el transportador diga, pues yo tengo una serie grande de costos y gastos que no tengo cómo probar, porque muchas veces los viajes en carretera pues no entregan facturas. Entonces los hoteles son hoteles que incluso quedan en bombas de gasolina, ahí no les entregan ni siquiera un recibo. Y esos restaurantes de carretera, donde los señores que conducen los camiones, pues muchas veces no les dan facturas. Entonces, que yo no tenga la factura no significa que ese costo y gasto no existió. UGPP no me lo va a aceptar, pero yo puedo llegar donde un juez y si el juez encuentra que en efecto es razonable y existe una relación de causalidad, pues me lo van a tomar. La señora Edith pregunta, ¿cuál es el artículo que hace referencia a que no estoy obligado a cotizar si gano menos de un salario mínimo? Es este artículo, el que estábamos viendo acá, que es el 244 de la Ley 1955 de 2019. Ahí dice, independiente por cuenta propia, con ingresos netos iguales o superiores a un salario mínimo. Entonces, noten que antes de este artículo, el tema era como, sin importar el monto de su ingreso, usted debe aportar al menos por un salario mínimo. Ejemplo, si yo me ganaba 300,000 pesos, tenía que aportar por un mínimo. Y los 300 que recibí me los gasté en la pila. Ahorita ya no. Ahorita, si es igual o superior, aporta. Si no, pues no está obligado a aportar. Puede hacerlo de manera voluntaria. Aquí pregunta el señor
la señora Pilar dice, ¿cuánto tiempo tiene un trabajador para reclamar sus prestaciones? Depende de muchos temas. Digamos, generalmente son 3 años. Yo podría decir, pues si pasaron 3 años y el trabajador no apareció, pues ya no me puede demandar. Sin embargo, hemos visto varias sentencias que analizan temas como la mala fe del empleador, temas como el engaño, situaciones como estabilidad laboral reforzada, debilidad manifiesta, donde ya pasaron los 3 años, pero lo que hace el juez es declarar ineficaz la finalización del contrato. Dice, es que yo no cuento los 3 años porque esa finalización de contrato con ese señor que tenía estabilidad laboral reforzada no existió. Y con esa tesis, pues obviamente esos 3 años no funcionarían. Entonces, para contestarle, diríamos que usualmente son 3 años, sin embargo, eso no me da tranquilidad. Pueden pasar muchas situaciones que hagan que estos 3 años pues simplemente no sean tenidos en cuenta. ¿Cómo se construye la estrategia de recomendaciones? UGPP. UGPP, que es el coco, y aquí es un toro, que está listo para embestirnos, y esta imagen me gusta mucho porque se acerca a lo que realmente es la UGPP. Un toro que está preparado para arrollarnos. 2019, ellos fiscalizaron 3.167 personas con 267.000 persuasivas, que son cartas que usted recibe al correo electrónico donde le dicen que está portando mal, que no está portando por lo que es. Entonces, ahí podemos estar en problemas. Pregunta. Dice la señora Edith, ¿el empleador cuánto tiempo tiene para pagar la liquidación y qué artículos? Ese tema es importante. Por regla general, yo tengo que pagar la liquidación inmediatamente. No al mes, no a los 2 meses, no a los 3 meses. Existe una sanción, que es la sanción moratoria equivalente a 1 día de salario por cada día de retraso. Si yo, por ejemplo, liquido a mi trabajador hoy y me tardo 2 meses en pagarle su liquidación, si el trabajador me demanda o me denuncia, yo tendría que pagarle esos 2 meses como si él hubiese trabajado. ¿Qué han dicho los jueces? Los jueces dicen, si no se la puede pagar inmediatamente, páguesela al corte de su nómina. Si mi corte son los 15, yo despedí al trabajador el 13, no le pago el 14, el 15 le pago. Tome su liquidación. Si yo lo despedí el 10, el 15 le pago su liquidación. Si lo despedí el día 5, el 15 le pago. Yo no podría decir, como dicen muchas empresas, que este es un trámite administrativo muy arduo, pasisalvos, aprobaciones, y por eso tardo 2 meses en pagar una liquidación. Que no me hayan demandado o denunciado no significa que esta sea una práctica segura. Significa que tengo suerte. Pero, pues parte del objetivo que tenemos con estas charlas es tratar de transmitir el mensaje para los participantes de no jugar a la suerte. Yo prefiero jugar seguro y no tener estas contingencias que el día de mañana me demandaron, me denunciaron, pagué 30, 50, 100, me embargaron, estoy metido en un lío terrible, mejor no. Yo prefiero estar más bien tranquilo.
Sala Limitada dice, doctor, entonces en caso que lo despida el 1 de mes y la nómina se paga mensual, me espero sin temor a la sanción. Sí, señor, es el corte. Si yo pago quincenal, pues espérese a la quincena. Si yo pago mensual, espere al mes. Porque los jueces entienden que hay una lógica en mis periodos de pago. Y que entre más grande sea la empresa, pues la maquinaria que tiene que moverse para que yo realice el pago, bien sea de nómina o de liquidación, pues es bastante densa. La señora Dora dice, ¿qué hacer si un empleado abandonó el trabajo y no se llevó la liquidación? Se le pagan en efectivo y el señor no aparece. Con la señora Dora es importante hacer una claridad. Muchas veces por mala práctica, entendemos que el abandono del trabajo finaliza el contrato. Entonces decimos, el señor Milton no vino a trabajar el lunes, no vino a trabajar el martes, entendemos que ya no quiere venir más, pues simplemente finalizo el contrato y terminamos. Realmente no es así. Para el caso en específico del abandono del cargo, yo tengo que agotar un procedimiento. ¿Que el procedimiento cómo es? Pues yo tengo que demostrar que lo notifiqué por correo certificado a la dirección que él nos informó cuando nos entregó la hoja de vida. Por eso es importante tener ese dato actualizado, decir, señor Milton, por favor, preséntese a trabajar, infórmenos si quiere, si no quiere, o lo llamo a descargos por no venir a trabajar. Necesito esa constancia, que le envié correo electrónico, que le escribí por WhatsApp, que llamé a la esposa, que se demuestre que como empresa realmente sí agoté pues todo lo que tenía que agotar. Si ya el señor no aparece, que eso pasa muchas veces, la manera más sana es simplemente, pues yo le hago su liquidación, se la envío por correo certificado y le transfiero a la cuenta donde usualmente le pago. Entonces, yo hago mi transferencia común y corriente. ¿Qué pasa después? Que ahí sí nos enteramos, dicen es que el señor se murió. Y aquí está la esposa y la novia solicitando que por favor le paguen la liquidación. Nosotros simplemente decimos, ya realizamos la transferencia, que el banco sea quien se encargue de este tema. Nosotros ya salimos de la finalización del contrato, que es lo más saludable. Muchas veces antes decían es que yo tengo que hacer un depósito judicial o tengo que ponerlo a órdenes del juez. Eso es muy, muy engorroso. Lo más sencillo es le transfiero a donde le pago siempre y pare de contar. O si le pago de otra manera, pues simplemente le informo. Le digo, mire, que ya está disponible el cheque o el efectivo con el que le va a pagar su liquidación. Por favor, acérquese a cobrarlo cuando a bien tenga. Dice la señora Dora, el señor esperó la quincena. Se fue, pero no esperó liquidarlo. No lo pudimos contactar. El problema es que no tenía cuenta, se le pagaba en efectivo. Mandémosle la carta, diciéndole aquí le tengo 300,000 pesos. Si algún día quiere venir por ellos, aquí está. Ahí está su liquidación. No tengo dónde depositársela. ¿Qué pasa muchas veces? Que puede ocurrir también que el trabajador esté incapacitado y aparece después, dices que tuve un accidente muy grave y no tenía cómo comunicarme. ¿Qué pasaría en ese caso? Tendría que deshacer todo el proceso y continuar porque ese despido sería completamente ineficaz. Pregunta la señora Andrea. En el caso de ser independiente, tengo la relación en los soportes de costos y gastos de viáticos como peajes, tanqueos. Esta relación la puedo presentar, se lo debo relacionar a mi contador, cómo es el proceso, debo tener soportes.
de gastos y viáticos con mi empresa, que es una SAS. ¿Cómo se hace en estos casos? ¿Qué ocurre? Los costos y los gastos dependen de la actividad. Por ejemplo, si yo soy transportador, pues obviamente, digamos, la UGPP va a encontrar relación directa en gasolina. O si yo tengo un taxi, diríamos, pues claro, el taxi tengo que ponerle gasolina, pagar el radioteléfono, pagar los seguros, el conductor afiliarlo y pagarle sus planillas. Cuando no es claro el vínculo o la relación es cuando tengo problemas. Por ejemplo, si yo digo que también ha ocurrido en transportadores, decir es que hay un pago que se llama auxilio de Internet, que es el pago del celular del conductor para que yo pueda, pues, comunicarme con él. Entonces la UGPP dice, pues sí me parece muy bueno que usted le tenga celular al conductor, pero no tiene relación de causalidad con la actividad generadora del ingreso, porque así no tenga el celular, igual se generaría el ingreso. Eso es un adicional que usted le quiere dar. En ese caso tendríamos que revisar. Digamos, aquí la señora Andrea dice, es ingeniero industrial, pero tiene contratos por fuera de la ciudad. Debe viajar a municipios a ejercer sus funciones de asesor de servicios públicos. ¿Cuál es el criterio frente a los jueces? Si el ingreso me enriquece o no. Por ejemplo, si en el caso del ingeniero, yo recibí 10 millones de pesos, pero de esos 10 millones de pesos yo tuve que pagar tiquetes aéreos, tuve que pagar taxis, hoteles, obviamente tuve que alimentarme, y de los 10 millones de pesos me quedaron 2 millones. Así yo perciba 10, únicamente me estoy enriqueciendo en 2, que es sobre lo que yo debería pagar todo. Sería mi liquidación para renta, mi liquidación para aportes. Eso sería justo y tiene un sentido lógico. Lo que no tiene sentido lógico es lo que dice la UGPP, que si yo recibí 10, tengo que pagar sobre 10. Eso es un absurdo. Y prácticamente sería confiscatorio porque lo que me quedó, que son solamente 2 millones de pesos, me lo voy a gastar pagando impuestos. ¿Qué tendría que hacer? Tendría que tenerlo muy bien soportado, relacionado. Es decir, por ejemplo, en enero del contrato tal, yo me gasté 8 millones en esto, esto, esto y esto, de los cuales tengo estos soportes. Así podría funcionar. ¿Cómo no podría funcionar? Que yo diga, como muchas veces pasa también, cuando no estoy tan organizado, yo digo, no, es que a mí de los 10 no me quedan los 10. Sí, ¿cuánto le queda? No sé. Bueno, pues si usted no sabe, entonces pague sobre los 10. Ahí estamos en problemas. Pero si yo soy muy organizado, pues tendría como por lo menos discutir. Así no me lo tengan en cuenta. Digo, mire, es que aquí están los gastos. Pregunta la señora Dora, dice, cuando se va a retirar un empleado de la planilla, ¿cuál debe ser el IBC para la caja de compensación? ¿Qué es importante cuando yo retiro un trabajador? Yo le pago vacaciones por liquidación de contrato. Esas vacaciones por liquidación de contrato me hacen base para fiscales, que es una situación que debo tener presente. Que no se me ocurra, o mejor no, dar, por ejemplo, esas bonificaciones por terminación de contrato. Eso es terrible porque UGPP, cuando encuentra esas bonificaciones, me las va a tomar como salariales y yo tendría que pagar seguridad social y parafiscales sobre ese regalo que quise dar, que ahí están los bonos
de antigüedad, todo eso que nos gusta dar para terminar. Lo más conveniente cuando terminamos una relación laboral sería pagar únicamente lo que dice la ley, no más. Entonces, si son 10 pesos, yo le pago 10. Si yo le quiero regalar 20 porque aprecio mucho a ese trabajador y estuvo 30 años conmigo, hágalo, pero no el mismo mes. Terminamos el mes, hago el retiro en pila, le entrego su liquidación, ese señor deja de ser mi trabajador y se convierte en un tercero, y al mes siguiente, si le quiere dar 100 millones de pesos, pues se los puede dar sin consecuencias fiscales. Porque el problema no es que yo le dé los 10, 20, 30, los 100 millones de pesos. El problema es pague impuestos sobre esos 100 millones. Que los aportes, salud, pensión, riesgos, caja, sena y CBF, en esencia son impuestos. Entonces, por ejemplo, si yo le doy 30 millones de bonificación por retiro y son salariales, yo tendría que pagar el 4%, mentiras, no el 4%, tendría que pagar el 9% entre Caja Sena e ICBF sobre esos 30 millones. Entonces, noten que sí hay un impacto. En este momento, creo que ya está finalizando el tiempo. Pues quería agradecerles por asistir. Daniela, ¿tú quieres decir algo? Doctor Milton. No funcionó. No sé si todos me están... ya, tenía problemas con la cámara. No, simplemente agradecerles de parte de FDS Legal y de Vitubio Abogados, nuevamente a Ganacor, a ustedes por la asistencia. Queremos invitarlos a que en nuestras redes sociales se enteren, por ejemplo, de los diplomados que estamos haciendo sobre estos temas. El 14 de septiembre empieza un diplomado de actualización laboral, nómina, pila y UGPP. Queremos invitarlos a que conozcan un poco más de eso en nuestras páginas, que ingresen a la página de FDS Legal también, que conozcan, no solamente somos abogados, también manejamos y administramos personal. Los invitamos obviamente a cualquier duda, comunicarse con el doctor Fernando, quien es nuestro aliado estratégico en el departamento de Córdoba, ubicado en la ciudad de Montería. Y por mi lado, no es más, les agradezco inmensamente el tiempo. Realmente fue una capacitación bastante interesante, los participantes estuvieron las 2 horas, casi nunca pasa. Entonces, muchas gracias, espero que hayamos podido en alguna medida aclarar sus dudas. Igual estamos para cualquier requerimiento que necesiten, estamos aquí para apoyarlos, tanto a independientes como a empresarios. Mil gracias a todos, nuevamente a Ganacor, mil gracias por el espacio y nos estamos viendo en una próxima oportunidad.